Cuéntame a Cumaná, la crónica amena, sencilla, pero verdadera, que recoge los hechos y sucesos que dieron historia a una ciudad que, como Cumaná, se apresta a celebrar el 27 de noviembre de 2015 sus 500 años de fundada. Cuéntame a Cumaná, preparando el camino hacia sus 500 años. Bienvenidos, cumanesas y cumaneses que están atentos al programa Cuéntame a Cumaná. Hoy tenemos la presencia del físico Rommel Contreras, una persona que en los últimos años se ha dedicado a la investigación histórica bajo el rigor científico de la metodología que la investigación necesita. Está con nosotros porque necesitamos que él nos aclare situación que tenemos los cumaneses con respecto al sitio conocido como Los Castillitos, donde han habido muchas especulaciones respecto a un fuerte que se construyó por una autorización de 1504 y que consideran los cumaneses que era ese que hoy conocemos como Los Castillitos. El licenciado Rommel Contreras nos va a aclarar esta situación. Bienvenido, licenciado. Cuéntenos. Saludos a todos que nos ven y a usted. Bueno, de esa pregunta hemos estado discutiendo los últimos 7 u 8 años acá en Cumaná, entre investigadores y entre personas interesadas. Y todavía no hay una certeza en la mayoría, pero por lo menos en mi caso, yo tengo mi documentación, me baso mucho en la parte cartográfica y creo que para mí está claro. Es correcto que ahora se les ponga a la comunidad y que cada quien vaya sacando sus conclusiones. Según lo que se conoce, la fortaleza de Castellón, que es como se conoció esa fortaleza, que a pesar de ser autorizada en 1504, fue construida en 1523 o 1522 en adelante con el padre de las casas y Jacome de Castellón, tenemos que fue construida en la margen del río Manzanares. ¿Eso sería la margen derecha o la margen izquierda? Bueno, yo quiero aclarar antes de la fortaleza. ¿Por qué se construye la fortaleza? ¿Para qué se construye la fortaleza? La pretensión del rey en 1504, cuando en vida de la reina, fue que se hiciera una fortaleza para proteger la comercialización, la explotación, la extracción de las perlas de Cubagua. Cubagua requería de Cumaná, requería el agua, requería los esclavos, requería la comida. Sin Cumaná, Cubagua no podía surgir y el interés en estas tierras estaba en Cubagua. Entonces el rey escribe a Obando en 1504 una orden, no fue un deseo, una orden. Yo quiero mandar a hacer una torre e algún asiento en la costa de las Perlas para que la contratación allí esté segura. Esa pretensión del rey no ve su luz, sino hasta 18 años después. ¿Ese texto es un traslado fiel de la cédula real? Esta es una cédula real que se reposa en el Archivo General de India y tiene el protocolo indiferente general 418, libro 1, folio 142. Es decir, estamos hablando de una prueba fehaciente para los abogados. Y luego, ¿qué pasó con la construcción? Los deseos del rey, ya muerta la reina, fue repetitivamente que se hiciera la fortaleza, que se le exigía en más de una oportunidad a sus oficiales, tanto en España como aquí, que levantaran el fuerte militar. Pero ¿por qué y en dónde? Obando, en cumplimiento de las primeras instrucciones del rey, ordena una expedición donde vienen unos conocidos en construcción de fortaleza a buscar el sitio idóneo para la fortaleza. Y el sitio idóneo que ellos seleccionaron, aunque no hay un documento que lo diga específicamente, este es el sitio, sin embargo las pruebas posteriores sí hacen ver que de allí salió la investigación, es en la boca del río. Pero en esa boca del río fue donde Fray Pedro de Córdoba inició su proceso evangelizador en 1513. Los humanos normalmente ante fenómenos parecidos, buscando un sitio para asentarse, para construir, buscan más o menos bajo los mismos argumentos, un sitio estable, que no fuera inundable, un sitio que permitiera cierta seguridad ambiental y además de los indios, que en aquel momento eran sus enemigos, entre comillas. Y a pesar de que fue pacífico. Aunque a pesar de que al principio fue pacífico, y eso debe quedar bien claro en el futuro, ¿no? Pero los frailes franciscanos, asentados en acuerdo con el rey, los primeros asentamientos que se hicieron aquí, franciscanos y dominicos. Llegaron juntos. Llegaron juntos. Unos fueron a Santa Fe, otros se quedaron en esta costa
en una famosa isleta que menciona el padre Fray Bartolomé de las Casas, y en esa isleta que estaba al margen del río, ribera de la costa, en esa punta, se asientan en su primera misión, donde nace la escuela y donde llega las casas y monta su atarranza y guarda su hato. ¿Tiene algún plano que nos pueda permitir ver eso? Tengo un croquis de mi mano, pero no, es un dibujo, si pudiéramos enfocar acá, entre la boca del río y un río que pasaba a la espalda de donde ellos construyen la primera misión. Ese río tenía el nombre de Santa María, es un río incógnito. Yo lo llamo incógnito porque la documentación escrita no lo menciona. Sin embargo, la cartografía sí lo menciona. En 2 o 3 oportunidades se consigue el nombre del río. Esto conformaba una isleta. Esta derivación de este río y el río de Cumaná, actual Manzanares, y en esa isleta se asienta la primera misión. Castellón no es casual que cerca de la misión. Las Casas dice que la misión estaba a un tiro de ballesta de la ribera del río, a un tiro de ballesta de la costa de la mar y a un tiro de ballesta del pueblo de indios. Y Las Casas dice que él hizo su atarranza cerca de la misión, muy cerca, donde guardó su hato. Entonces, eso nos dice más o menos, nos dibuja cómo se conformó el primer asiento, después de 1515. Cuando Las Casas llega, él llega posterior, en el 22, cuando Las Casas llega la primera vez, o sea, cuando él empieza que se hace su primer asiento, en el 21. Pero llega en un momento en que está encendida la guerra entre los indígenas. No, todo lo contrario. Cuando Las Casas se asienta por primera vez acá, estaba en paz. Pero explotó. Recordemos que el convento de Santa Fe fue incendiado en 1519. Correcto, pero Las Casas, cuando se asienta la primera aquí, es en el 21 y ya había habido una relativa paz. Si no hubieran podido entrar. Los franciscanos estaban en su convento. Ya él viene de la Española de hacer una gran labor defensora de los indios. Tómalo por este pasaje. Cuando él llega, él narra y dice que él consiguió una huerta de hermosos naranjas y melones cultivadas acá en Cumaná. Lo que demuestra que había un proceso de poblamiento y de paz. Pero explota una rebelión, producto de los excesos cometidos en la costa por los españoles. A esa rebelión es que envían a Gonzalo de Ocampo a someter a esa rebelión a sangre y fuego. Y Gonzalo de Ocampo, que era conocido de Las Casas, se consiguen en ese pueblo viejo de Cumaná, en esa nueva Córdoba, y se consigue con que Las Casas presenta una capitulación firmada por el rey y Gonzalo de Ocampo una que viene firmado por la Real Audiencia. Ellos deciden, ir a discutir eso allá a la Española, pues. Allá en la Española es que Las Casas demora en regresar, pero él deja órdenes. Y en esas órdenes, en ese texto, es donde él dice que él, a Soto, que era su capitán, lo matan viniendo del pueblo de indios, que está a un tiro de ballesta, como ya les dije, dice Las Casas. Entonces la determinación de ese sitio dependerá de establecer dónde estaba ubicada la boca del río para ese momento. Correcto. El río ha cambiado en su posición a través de la historia. En este momento podemos tener una idea imprecisa de la forma y figuración de Nueva Córdoba, pero no de cómo estaba el río. Para esa fecha, para el siglo XVI, el río desembocaba fuera del Golfo de Cumaná. Lo que deja por fuera que los castillitos fueran el sitio donde se fundó la primera. Entonces estamos hablando de un brazo que salía por el Salado, como recoge la tradición popular. Los españoles tenían muy claro la definición de las palabras. Un brazo o un caño, estaba claro para ellos que era algo que se desprendía de un río principal. Y un río era un cauce que tenía un naciente y por supuesto una desembocadura. El río completo de Cumaná no desembocaba en el siglo XVI en el Golfo. Eso nos lo muestra este plano. Es decir, estamos hablando que desembocaba en el Salado, en Puerto Sucre. Por ahí era que salía el río entonces. Pero eso ya es fuera del Golfo de Cariaco. Por supuesto, por eso estoy ubicándome en el plano de Cumaná. Este plano que data de 1601, ¿verdad? Acá vemos esta pequeña Tenemos una ampliación de ese plano, este plano que podemos poner en la pantalla, por favor. Ahí lo tenemos en pantalla, profesor. Esto es de la mano del gobernador Suárez de Amaya. Él dice, y es bueno señalarlo aquí,
que por no haber acá en esta tierra, en ese momento, un mejor tracista que él, dibujante, él lo dibuja de su propia mano. Ah, mire, De que mire esto los es meandros valioso. del río. Aquí está Cumaná para 1601, más o menos con su connotación de espacio que ocupaba, en la parte recta del río. Este meandro aún hoy se puede observar en Cumaná. Esto Ok. está allí detrás de la calle Mariño. Y desde por allí más o menos, pero llegaba un poco más después del Liceo Sucre, digamos, Ok. un cálculo aproximado. Pasaba frente a la calle Paraíso, frente al Teatro Luis Mariano, Con- frente al Correo, frente a la catedral. Correcto. Pero él dice, desde esta vuelta que saca este río, se ha de sacar hasta aquí y queda más guardada la ciudad. O sea que Pero ¿por qué si eso estaba escrito en ese plano, desde antes eso no se había dicho? porque en las otras presentaciones que teníamos del plano no había la definición para poder hacer el aumento y leerlo. O sea que esto estuvo incógnito hasta hace 3, 4 años. Cuando la tecnología permitió Permitió ampliar eso. ampliar esta cosa. Gracias a Dios. Entonces, el río fue programado desviarse hacia el seno del Golfo, hacia dentro del Golfo de Cariaco, hacia el sector de más o menos los castillitos Colegio de Ingenieros. Pero eso se hizo en el siglo XVII. Mi cálculo es que después de 1623, 22, porque nosotros tenemos otros planos, por ejemplo este es de 1623, donde el río aparece ya desviado. Tenemos este, donde ya se ven dos cauces, este cauce inferior y el nuevo cauce que está en la parte de arriba. Este que está acá. Pero vamos a verlo en un plano 100 años después, que es, digamos, más evidente. Este hermoso plano que está Eso aquí, es entrando a la boca del Golfo de esto es Cariaco. 1704. En 1704, este es un plano que muestra la ciudad y muestra la ciudad que arriba, el Arriba se ven los castillos. Castillo de dibujados. San Antonio, un fuerte que ya no existe de San José o de la Candelaria, pero se ve muy claramente un cauce abandonado del río. Ese cauce incluso aparece cultivado. Ya el río había sido desviado ex profeso por la ingeniería y desembocaba dentro del Golfo de Cariaco. Lo que quiere decir, para resumir, es que en el siglo XVI el río estaba exactamente donde al presente está. Pero el río del siglo XVII desembocaba dentro del Golfo de Cariaco. Había Hacia sido el cambiado. Barbudo, Hacia el Barbudo, Colegio de Ingenieros. Y los cronistas e investigadores del siglo XIX-XX creyeron que ese era el río del siglo XVI, lo que consiguieron los conquistadores, y obviamente el monumento que se hizo se levantó donde ellos pensaron que estaba la boca del Pero río. de porque Cumaná. además hay hundidos unas estructuras que son fáciles de ver incluso cuando el mar está claro. Sí, eso Vamos es a dejarlo hasta aquí porque necesariamente tenemos que cortar el tiempo y nos vemos obligados a hacer otro programa para conocer más a fondo dónde estaba ubicado el fuerte de Castellón, que fue la primera fortaleza construida en tierra firme del continente americano. Y para definir y develar de una vez y por todas cuáles son esas estructuras que están hoy hundidas frente al monumento alegórico a la Fundación de Cumaná. Estamos a la Muchas orden. gracias. Excelente exposición. Hasta el próximo programa. Cuéntame a Cumaná, la crónica amena, sencilla, pero verdadera, que recoge los hechos y sucesos que dieron historia a una ciudad que, como Cumaná, se apresta a celebrar el 27 de noviembre de 2015 sus 500 años de fundada. Cuéntame a Cumaná, preparando el camino hacia sus 500 años.